En la unidad 6, la lección 2.8, que se llama aplicación de las características de las diagonales de un rectángulo de octavo grado, explicar lo que es el número 1. Dice que cuáles son las condiciones que se deben adicionar para que un paralelogramo sea rectángulo, rombo o cuadrado. Escoge el literal A al literal D las condiciones correspondientes. Aquí están las condiciones y vamos a ver a cuáles corresponden. Bueno, vamos a ir en orden. Veamos cuáles son los rectángulos, qué condiciones corresponden al rectángulo. El ángulo A es igual a 90. Veamos aquí este rectángulo. El ángulo A es igual a 90. Sí, es un rectángulo porque mide 90 grados. Veamos la B, el lado AB es igual al lado BC. En este caso no es un rectángulo, podemos observar que este lado no es igual a este, no es rectángulo. Ya vamos a ver qué es. Estamos con los rectángulos. Veamos el C. El lado AC, esta diagonal, es igual a BD. Bueno, podemos ver que sí son iguales de un rectángulo. Ya tenemos dos rectángulos. Y veamos aquí el último literal que dice AC. Quiere decir AC es perpendicular. Esta T al revés es el símbolo de perpendicular, o sea que forman ángulo de 90 grados. Es perpendicular a BD. Aquí podemos observar que no forman una perpendicular, o sea ningún ángulo de 90 grados, entonces no. Ya tenemos entonces cuáles son rectángulos. ¿Cómo quedaría la respuesta? Los rectángulos serían el literal A y el literal C. Hoy vamos con los rombos. Veamos con los rombos. El A y el C hemos dicho que eran rectángulos. Veamos este. AB es igual a BC. En el rombo, veamos. AB es igual a BC. Correcto. Si son iguales, incluso aquí están definidos que los lados son iguales. Entonces sí es un rombo. El literal B. Veamos el D, porque ya lo mencionamos. Veamos el D. El D dice que AC es perpendicular con BD. AC es perpendicular con BD. Aquí podemos ver que forman ángulos rectos, o sea, es perpendicular. Entonces sí es un rombo. Quedaría escrito como respuesta el rombo, el literal B y el literal D. Ahora veamos cuáles son cuadrados. Veamos cuáles de las condiciones que están aquí hacen un cuadrado. Bueno, veamos el literal A, que dice que el ángulo A es igual a 90. Aquí está. Ahí está. Vea. Pero ¿con qué otra condición puede ser? Veamos la condición del B, que dice AB es igual a BC. AB es igual a BC. Si son iguales, incluso aquí está indicado, entonces sí es un cuadrado. La condición A y la B. Veamos otra condición. Tenemos la condición A, que era un ángulo de 90, y veamos con la condición del D, que dice que AC es perpendicular con BD. Sí, correcto, aquí forman ángulos rectos, por lo tanto es perpendicular. Ahí tenemos ya otra condición, sería la A y la D.
Y veamos otra con respecto a la condición C, que no le hemos tocado. Veamos. AC es igual a BD. AC es igual a BD. A BD, estas diagonales. Vamos, entonces estas diagonales, si estamos hablando de las diagonales, corresponde también que a las perpendiculares a la condición D. Ahí está, ya tenemos que esas dos forman un cuadrado. Y también la condición la C, que dice que AC es igual a BD, entonces también corresponde también a la condición B, que dice que el lado AB es igual al lado BC. Ahí tenemos ya las condiciones para que en verdad es un cuadrado. Entonces las vamos a escribir. Para formar un cuadrado tenemos la condición A y la B, la condición A y la condición D, la condición C y la condición B, y por último la condición C y la D. Esa sería la que forman cuadrados. Con respecto al número 2, en la siguiente figura identifica los paralelogramos que se forman. Los paralelogramos que se forman. Luego clasifícalos según rectángulos, cuadrados, rombos o solamente paralelogramos. Aquí tenemos la figura. Vamos a ver cuáles son paralelogramos. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un paralelogramo. Vamos a ver. A, D, E y B. Este que está aquí es un paralelogramo. Ya vimos uno. Aquí podemos observar otro. Aquí B, E, F y C. Ahí está otro paralelogramo. Veamos si podemos visualizar otro. Sí, aquí el que se ve grande. A, D, F y C. Esos son paralelogramos. Podemos ver que son tres. Aquí dijimos que era 1, aquí dijimos que era 2 y el 3 que sería todo este. Vale, lo vamos a escribir. Paralelogramos. El primero que mencionamos, A, D, E, B. El segundo, B, E, F, C. Y el grande que vimos que era A, D, F, C. Ahora también nos pide allí una indicación si hay un cuadrado, rombo, rectángulo. Bueno, rectángulo no vemos, rombo tampoco, pero sí vemos un cuadrado. Aquí está el cuadrado que se forma. Miren, aquí está un cuadrado, ¿ve? Eso sí lo podemos mencionar. El cuadrado A, E, F, D. Ese sería el único que podemos, y lo vamos a escribir aquí. Cuadrado AEFB. Eso sería lo único que podemos hallar en esa figura, paralelogramos y cuadrados.